Bueno, pues vamos a empezar a dibujar la figura, como veis, a partir, por ejemplo, de un cilindro. Podemos dibujar esa superficie. Bueno, vamos a hacer primero la línea que puede generar la superficie elizoide. Entonces, fijaros, si cogemos un triángulo, basta con coger un triángulo, tal y como lo tenemos aquí, y enrollarlo en torno a un cilindro, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la línea que va saliendo ahí, que rodea el cilindro, al empezar a coger el cilindro y moverlo sobre el cilindro, o sea, adaptando este papel, pues fijaros que aquí sale la hélice, ¿vale? Lo veis, ¿no? Sería, por ejemplo, como el pasamanos de una escalera de caracol, o también como los vértices de los escalones, por ejemplo, ¿vale? Puede tener distinta pendiente y, como veis, esto se puede convertir en algo plano, o sea que puedo coger una hélice y convertirla en un papel, sin más, ¿no? Y podré ver la inclinación que tiene, que vendrá dada por este ángulo. Y ahora vamos a ver cómo la dibujamos. Entonces, fijaros, si yo hago en este triángulo, que lo enrollo sobre este cilindro, le doy siempre las mismas alturas, por ejemplo aquí, una altura 1 centímetro, otra altura otro centímetro, ¿vale? Entonces puedo ir obteniendo estos puntos como intersección de verticales con cada uno de estos triángulos, ¿no? Fijaros, tengo aquí un triángulo igual que este y siempre tengo aquí triángulos rectángulos a distancias iguales, ¿vale? O sea que en realidad la intersección de las líneas verticales con las secciones horizontales de la figura me va dando los puntos, ¿vale? Y esa será la forma de obtenerlo. O sea que si hacemos un boceto, pues será algo como esto. Tenemos una circunferencia que simula ahí en perspectiva militar el cilindro y tenemos distintas secciones horizontales. Pues por ejemplo, a cierta altura, aquí un arco de circunferencia, aquí otra. Eso sí, para que la hélice salga bien, todas las distancias en vertical deben ser siempre iguales, o sea que hay una equidistancia, ¿no? Y una vez que tenemos esto, también hacemos las divisiones iguales en la circunferencia, ya que estamos en perspectiva militar, podemos hacer divisiones iguales y aquí tenemos estas líneas, ¿vale? Entonces la intersección de las líneas con esas rectas me irá dando a ella la hélice, ¿de acuerdo? Y si hacemos una vuelta completa, aquí viene y ahora vendría por aquí arriba, de manera que este punto tiene su correspondiente sobre la vertical aquí, esto es lo que llamamos un paso de la hélice, ¿vale? Desde este punto hasta este, o sea, una vuelta. O sea que si lo hago aquí, pues sería esto. Entonces parto de este vértice, empiezo a girar y de repente llego hasta aquí. Fijaros que en el momento en que ahora tengo el punto correspondiente, que es este, y tengo el punto de donde salgo, fijaros que estos dos puntos están alineados en una vertical, ¿vale? Bueno, pues ese será el paso de la hélice, ¿de acuerdo? Bueno, pues hecha esta introducción, vamos a dibujarla en planta y alzado y vamos a dibujarla también en una perspectiva como esta, pero ya con precisión, ¿vale? Fijaros que cuantas más circunferencias ponga, ¿vale? Y si cojo las líneas, fijaros que si bajo estas circunferencias, entonces los puntos estarán más cercanos y es más fácil que llegue rápido a hacer el paso, ¿vale? Esto luego me puede servir para hacer muchas curvas distintas. Pues por ejemplo, si coloco aquí circunferencias en cada uno de estos puntos y ahora hago el contorno envolvente de todas esas circunferencias que simulan esferas, tendré ahí un alambre, por ejemplo, de grosor uniforme, ¿no? Y esto es lo que se llama un serpentín, ¿no? Podría tener secciones circulares o de otro tipo, pero vamos, es muy fácil coger aquí circunferencias que simulen esferas y hacer el contorno envolvente, con lo cual ya tengo ahí el muelle, ¿vale? Bueno, una figura tridimensional a partir de la hélice. También podría coger el eje central del cilindro y empezar a unir a la altura a la que está esto, este punto con este con este con este, y ahí me va saliendo también una superficie generada por estas líneas, ¿no? Vale. Como veis ahí, sería un helizoide, ¿vale? O sea que a partir de la hélice y pasando rectas por un punto de la hélice con una inclinación cualquiera, pues obtengo aquí una superficie. La superficie generada a partir de la hélice son helizoides, ¿vale? Entonces la curva esta será hélice o helicoide y la superficie interna que va generando, o también por la parte exterior, será
el elizoide. Bueno, pues en eso vamos a empezar. Entonces, cogemos una circunferencia y le dividimos en partes iguales, ¿vale? Yo la voy a dibujar aquí. Si no tenéis el transportador, pues marcáis la línea vertical y la línea horizontal y ahora hacéis divisiones iguales. Voy a hacer por ejemplo 12 divisiones, 3 por cada cuadrante, ¿vale? Y por ahí es por donde van a pasar las líneas, ¿vale? Bueno, y ahora cojo una escuadra o un cartabón, trazo el primer eje, el eje horizontal de esa circunferencia. Tengo ya aquí la planta de la circunferencia y tengo aquí ahora en la dirección del eje vertical el eje longitudinal del cilindro. Trazo aquí las tangentes y trazo aquí la línea de tierra, con lo cual ya tengo ahí el cilindro en planta y alzado, ¿vale? Le vamos a dar una altura cualquiera y esa será la figura, el cilindro donde voy a apoyar, donde voy a inscribir la hélice, ¿vale? Este será el eje de revolución de la superficie. Ya sabemos lo que es una superficie de revolución. E imaginamos el cilindro, pues como sabemos esas son las dos proyecciones del cilindro, visto desde arriba y vista frontal, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es proyectar estas divisiones que hicimos, que como vemos en la semicircunferencia son 6. Entonces voy haciendo verticales por cada uno de estos puntos. O sea que hago aquí una vertical y tengo aquí la primera división. Hago aquí otra vertical y tengo la segunda. La central coincidente con el eje de revolución y las simétricas a las anteriores. Bueno, cuantas más divisiones haga, pues más preciso voy a ser, ¿no? Pero bueno, entendemos que esas son las proyecciones del cilindro, las generatrices, como si giraran en torno a un eje, ¿no? De manera que haya una equidistancia, ¿no? Bueno, todo el mundo entiende, ¿no? Bueno, y ahora hacemos las divisiones horizontales, las secciones horizontales del cilindro, que serán circunferencias, como pasa aquí, ¿no? Entonces, al hacer las secciones, ya obtendremos en las intersecciones, ¿no? Entonces, podemos hacer una, por ejemplo, cada 5 milímetros. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la primera a 5, segunda, etc. O sea que se trata de hacer segmentos siempre de medidas iguales, ¿vale? Bueno, pues ya tengo ahí todas las divisiones, entonces tendré que hacer paralelas por todos esos puntos para obtener esas secciones circulares del cilindro, ¿vale? Entonces cojo ahí la referencia de la primera horizontal y voy trasladando esas medidas iguales, ¿vale? Ya sabemos que las intersecciones de las líneas horizontales con las verticales pues va a dar los puntos de la hélice. Bueno, una hélice es un punto de una hélice que se mueve, por ejemplo la hélice de un avión que está en movimiento, aparte del giro que hace la hélice, pues también se traslada, ¿no? Entonces la composición del giro más la traslación produce un movimiento de hélice, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí, ahora basta con ir uniendo los puntos y se acabó la figura. En planta, como vemos aquí, la figura a la que se enrolla un triángulo, pues desde arriba, como coincide con la superficie cilíndrica, no marcaremos nada, ¿vale? Ya tenemos marcadas las divisiones, que eso nos llegó para tener el alzado, ¿vale? Y ahora vamos a empezar en un punto cualquiera, por ejemplo en este. Entonces marquemos bien el punto en el que se va a desplazar y vamos a ir haciendo, por ejemplo,
hacia la derecha, ¿vale? O sea, girando hacia la derecha. Entonces cogemos la primera línea con esta, la segunda con esta, la tercera con esta y así con todas. Esta con esta. Fijaros que esta con la siguiente, esta con la siguiente, esta con... y así igual, ¿vale? Bueno, ni siquiera hemos obtenido un paso, que sería volver al mismo punto sobre la vertical, ¿no? Entonces, bueno, vamos a completar por lo menos el paso, que no será gran esfuerzo tampoco, para tener pues ahí esa figura, pues como se viene dibujando, casi siempre como mínimo un paso, ¿no? Entonces completamos aquí con los centímetros a 5. Y completamos estos que nos van a servir para hacer el paso, ¿vale? Entonces haciendo aquí la línea horizontal, bueno, hay que cuidarse bien de que pase por todos esos puntos. Tenemos aquí el siguiente, a ver que este está algo separado además, y aquí el siguiente. Bueno, pues ya tenemos ahí todos los puntos. Los marcaremos un poco más claros para que se vean. Entonces, fijaros la primera que cogimos, segunda, etcétera. Vale. A ver, esta con la siguiente, esta con la siguiente. Vale. Bueno, pues ahí tenemos ya el paso al completo. De acuerdo. Bueno, pues ya lo podemos dibujar. Eso sí, lo que está delante, o sea, desde este punto hasta el contorno, tendrá que ser continuo. Y por detrás, si imaginamos que es una superficie sólida que no deja ver la superficie, sería discontinua, ¿vale? Si nos olvidamos del cilindro y nos quedamos solo con la superficie, pues bueno, no hay problema. Entonces la haríamos toda continua. Y lógicamente tiene que ser una superficie con curvatura suave, entra tangente por este contorno y ahora va haciendo aquí la curva ya también suave. Bueno, como vemos es una curva que tiene, ¿alguien le recuerda alguna expresión geométrica o algebraica que tenga esta forma de sinusoide? ¿Qué se llama? Exacto, sí. Esa forma así, ondulada, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí esa forma así, que insisto, debemos hacerla que no se note rotura en la curva, sino que sea de una forma lo más suave posible. Bueno, esa sería la proyección en alzado, pero una cosa es una proyección en alzado y otra cosa sería ya hacer la perspectiva, que nos da una mejor idea más espacial e intuitiva de la figura. O sea que si cogemos esto y lo proyectamos en alzado, pues sería coger esto y proyectarlo sobre el papel, ¿no? Y como vemos, pues no se ve mucha curvatura por los lados, ¿no? Bueno, casi parece una recta, ¿no? Apenas baja un poco por aquí y por aquí, ¿no? Pero aquí casi parece una recta, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo entonces en la perspectiva militar. Entonces ya aprendemos ahí lo que sería la mitad. Puedo hacer siempre, dibujar el cuadrado donde se inscribe la figura y luego dentro de este cuadrado marcar estas líneas verticales e ir dibujando las circunferencias. Pero bueno, sería hacer doble trabajo porque tendría que ir dibujando todas las circunferencias y aparte también el prisma. Entonces, como es algo sencillo, puedo hacer directamente solo el cilindro. Entonces marco el eje del cilindro y voy colocando aquí distancias iguales, con lo cual haré también esas circunferencias, ¿vale? Entonces ya las coloco siempre, por ejemplo, a 5 milímetros. Y ahí voy a colocar mis circunferencias. Voy a hacer solo la parte anterior, que es la que se va a ver, pues si no se llena todo de arcos. Y lo que sí, para dibujar bien las circunferencias, debería hacer las horizontales, ¿vale? Entonces dibujo aquí las líneas horizontales que pasan por esos puntos.
Entonces los voy marcando. Entonces tengo aquí una horizontal y así con todas, ¿vale? Y ahora esto lo vamos a convertir en una perspectiva, ¿vale? Va a ser una proyección oblicua, ya que la perspectiva militar es un tipo de proyección oblicua que mantiene las paralelas de los segmentos. Decimos que su invariante proyectivo, entre otros, es el paralelismo, ¿vale? Bueno, hago unas pocas líneas más y ya tengo ahí los diámetros de esos arcos semicirculares, ¿vale? Bueno, me conformo con estos y ahora directamente voy cogiendo aquí las circunferencias. Tiene que ser siempre la misma. Entonces, si por ejemplo cojo una de estas, voy a coger la 23, aunque es algo pequeña, voy a coger esta. Bueno, voy a coger la mayor, que así se ve más claro. Entonces, fijaros que si lo hacéis con plantilla, lo podéis hacer con compás. Con compás sería hacer un arco, la mitad de la circunferencia. Pero si lo hacéis con plantilla, tenéis que tener mucho cuidado en que estos 4 puntos referentes coincidan con las líneas, ¿vale? O sea que esta línea, esta y esta, ¿vale? Entonces ya hago ahí la semicircunferencia. Si no, lo hacéis con el compás y ya está. Entonces hago la siguiente y así con todas. Siguiente semicircunferencia. Bueno, como veis no la hago completa porque si no la cantidad de líneas que irían saliendo, la cantidad de arcos, pues podrían confundirnos un poco, ¿vale? Y el contorno aquí de estos extremos, que es lo que llamamos la envolvente, en este caso pues ya será una línea recta tangente a todas esas circunferencias y es el contorno del cilindro, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto ya basta con hacer las divisiones. Aquí teníamos simplemente 3 divisiones por cuadrante. Bueno, pues aquí hacemos las mismas y ya está. Hacemos verticales y se acabó. Entonces cojo aquí las 3 divisiones. Entonces coloco ahí centrada la circunferencia y cojo entonces ya estos puntos por donde pasan las verticales, ¿vale? Bueno, pues haciendo por ahí líneas verticales ya tengo en las intersecciones los puntos de la hélice, con lo cual ya tendré la hélice en perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces hago aquí la primera línea, la segunda, etcétera. Bueno, pues ya está completo. Entonces, fijaros que lo que tengo es que ir cogiendo aquí en PC, según esta proyección, como vemos aquí, en este punto, que sería este. Bueno, entonces cojo el siguiente. Lo que pasa que aquí tengo un solo tramo. Casi sería mejor empezar por aquí, se va a ver algo más. Pero bueno, es igual. Cojo este con la siguiente será esta. O sea que debería dar, vamos a ver, este, debería dar aquí. Y este con la siguiente, como este lo tenemos con este sería con la siguiente aquí. Este con la siguiente aquí. Este con la siguiente aquí. Bueno, pues iría por ahí, ¿vale? Luego ya podemos dibujar la hélice que vendría por todos estos puntos, ¿vale? Y ahora sí que estamos ya en perspectiva. Lo que vendría por aquí sería tangente también al contorno del cilindro, pasaría por este punto, etc. Bueno, pues podríamos seguir haciendo arcos y obtener más puntos por ahí, pero bueno. Pues aquí tenemos ya
la curva en hélice por esos puntos. Bueno, podría coger, por ejemplo, este punto y hacer aquí este giro, ¿no? Y luego coger este y hacer este otro. Bueno, con lo cual, a ver si a alguien le recuerda algo esto. Hago aquí esto. Hago aquí este arco. Y hago aquí la horizontal. O sea que he cogido este punto para hacer este arco. Vale. Ahora cojo el siguiente punto para hacer el siguiente arco. Vale. A partir de este punto tengo este arco. Y entonces, para hacer aquí bien la tangente, debería hacer este radio y la perpendicular a ese radio, y tengo aquí este punto. Vale. Con lo cual ahora hago el siguiente y hacía aquí la perpendicular, teniendo aquí el siguiente arco. Una voluta no sería, sería una evolvente de la circunferencia. Vale, fijaros que estoy haciendo esto, estoy desplegando aquí, tengo aquí la figura y a partir de este punto despliego así. Ahora vengo aquí al siguiente y despliego más esto. Fijaros que de esta manera voy obteniendo el desarrollo. ¿Lo veis, no? Bueno, vamos a hacer uno más aquí. Aquí ya debería bajar en vertical, coincidente con esta generatriz. Y ahora tendría el siguiente arco de la evolvente, no envolvente, sino evolvente de la circunferencia, que son en realidad los flancos de las ruedas dentadas, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Pues haría, este es el siguiente, este sería la perpendicular por este punto, tendría aquí el siguiente y así podría seguir, ¿vale? Entonces, a partir de la hélice hagamos una escalera, pues simplemente, y la vamos a hacer en militar, dibujamos una circunferencia, hacemos unos pocos escalones, entonces dibujamos aquí los sectores circulares que define esa circunferencia, manteniendo ahí ángulos iguales. Si no tenéis la regla en la plantilla, podéis coger el transportador o bien hacer la bisectriz del primer cuadrante y luego la bisectriz de las divisiones esas. Por ejemplo, si cogéis aquí el ángulo a 45, que será esta, luego volvéis a hacer la bisectriz de esto y ya tenéis ahí un ángulo de 22,5 y volvéis a hacerlo aquí otro de 22,5, con lo cual tendréis 4 escalones por cuadrante, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo aquí 3 por cuadrante, o sea que tengo aquí ya estas líneas que van a ser los escalones, ¿de acuerdo? Como veis, son sectores circulares. Entonces, fijaros que sin saber nada de hélices, ni de helicoides, ni de nada raro de eso, fijaros que si yo cojo uno de estas figuras, ¿no? Un sector circular de esto, y le doy cierta altura, ¿vale? Estamos siguiendo la dirección de las verticales, por ejemplo, son estas. Puede ser cualquiera. Vale. Entonces, fijaros, si cojo esto y le doy esta medida, y aquí esta misma altura, pues lo que hago es desplazar este sector circular, sin más, ¿vale? ¿Lo veis, no? Es como si fuera ahí un trozo de una tarta, ¿no? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Entonces, si vuelvo a hacer lo mismo en el de al lado, pero en vez de darle altura 1, le doy altura 2, ya tendré el escalón 2, ¿vale? ¿Se entiende, no? Entonces, cojo ahora esta misma altura, la duplico, y ya tengo aquí, entonces, el siguiente sector, cuyo arco va a ser una circunferencia también igual que esta, o sea que puedo coger la misma que cogí, pero ahora estará a esa altura, ¿vale?
con lo cual este será el trozo de arco de este sector, este será el arco de este sector, ¿vale? Ahora tendremos aquí el siguiente, por ejemplo, ¿vale? Entonces el siguiente tendrá una altura de 3 y vendrá por aquí. El siguiente tendrá una altura de 4 y vendrá hasta aquí. De esta manera puedo ir obteniendo ya todos los elementos de esa escalera. Fijaros también que si ahora al primer escalón le pongo aquí esta medida, por ejemplo, y hago lo mismo con todos, este trozo lo vuelvo a colocar aquí, ¿qué obtendré así? El pasamanos, ¿no? Porque todos estos son iguales, ¿no? ¿Lo veis, no? Con lo cual puedo empezar a unir los puntos y ya tengo ahí la escalera de caracol con el pasamanos, ¿de acuerdo? Entonces esta siguiente estaría a esta altura, ¿vale? Vendría hasta aquí y aquí vendría en horizontal, ¿vale? Por estar en perspectiva este escalón se ve más estrecho que este, ¿no? Vale, con lo cual tengo aquí ya el siguiente. Entonces le cojo aquí también la altura siguiente y ahora viene por aquí, ¿vale? O sea que bajo esta perspectiva el pasamanos se va a ver de esta forma, ¿vale? Bueno, y podría seguir haciendo nuevos, pero bueno, ya con estos ya vamos arreglando, ¿vale? Bueno, pues esa sería una forma de hacer en perspectiva militar, que es la más sencilla, porque todas estas circunferencias, como hemos visto aquí, están en verdadera forma. Y de esta forma puedo ir dibujando todas las escaleras, ¿vale? Para convertir la hélice en un muelle, lo que hacemos es imaginar una esfera que se mueve, de manera que su centro son los puntos de la hélice, ¿no? Entonces cojo la esfera, voy a hacer por ejemplo que sea esta de tamaño 11, bueno, es algo gruesa, pero bueno, voy a coger esta, por ejemplo, de tamaño 7, o esta de tamaño, por ejemplo, 9, mejor. Entonces voy colocando aquí circunferencias, aquí ya no me importa la perspectiva, eso sí, que debo coger el centro, ir haciendo aquí circunferencias por cada uno de los puntos. Aquí, como se mete hacia adentro por el contorno, ya se empiezan a cortar consigo mismas, ¿no? Cojo esta siguiente, etcétera. Y una vez ya que coloco todas esas circunferencias cuyos centros son cada uno de los puntos de la hélice, pues ahora lo que tendré que hacer es unir los puntos. Y entonces ya me sale el muelle con su grosor correspondiente, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa sería la forma de construir entonces ya la hélice, lo que sería un muelle, que como es una esfera que se desplaza, si hacemos una sección ortogonal aquí a ese muelle, pues obtendríamos la circunferencia, ¿no? Vale. Ya que hay muelles de distintas secciones, ¿no?